Agradecer principalmente a todas y a todos ustedes por estar con nosotras y le voy a ceder primero la palabra a nuestra directora ejecutiva Aide Pérez Garrido, quien es internacionalista con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, colaboró como investigadora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México y fue coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Fundar durante 2 años. Es autora de diversos artículos y ensayos sobre acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto, y le queremos agradecer muchísimo el que esté aquí para presentar nuestro cuarto libro de la colección en alianza con Gedisa Editorial. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. La verdad es que creo que estamos institucionalmente muy contentas. Le decía a Daniela que estamos de mantenernos largos. Siempre es muy satisfactorio ver proyectos que comenzaron como una idea, ser testigo de su conformación, de su reflexión, de su análisis y los días como hoy en donde uno los ve aterrizar, en donde uno los ve nacer, la verdad es que nos llenan de mucha satisfacción. Yo tomaré la palabra primero para platicar muy brevemente de la idea de emprender junto con la editorial Gedisa y Fundar nuestra colección sobre derechos, política y ciudadanía. Esta idea surge aproximadamente hace 4 años, cuando Miguel Pulido ocupaba la dirección ejecutiva y Cecilia Chenal la coordinación académica. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con él y justamente preguntándole con más detalle acerca de cómo surge la idea, cuáles fueron las reflexiones que se daban en ese momento. Si bien yo participaba, bueno, lo hacía desde otra responsabilidad. Y conversamos acerca de 3 objetivos principales o 3 reflexiones principales. Y una, la platicábamos ahora, Rafaela, antes de que comenzara el evento, que es el reconocimiento de un vacío que existe acerca de la documentación y de la sistematización del trabajo que hacemos en la sociedad civil para la defensa y promoción de los derechos humanos. Evidentemente es muy complicado estar haciendo estrategias de incidencia política, haciendo interlocución, haciendo defensa, pugnando por la reforma de marcos normativos, prácticas institucionales, evidenciando y al mismo tiempo tomarse el tiempo de reflexionar qué estamos haciendo, bajo qué supuestos, qué resultados estamos obteniendo, o sea, hacernos esta disciplina de reflexionar al mismo tiempo que vamos andando es muy complicado y tal vez es por eso que sea de pronto muy poco común encontrar la sistematización y la documentación de nuestro trabajo, que sin duda es una parte muy importante para ir generando como sector reflexiones profundas y lecciones aprendidas que nos hagan día con día ser más efectivos en nuestro trabajo de incidencia política. La colección entonces, Derechos, Política y Ciudadanía, trata justamente de documentar y de sistematizar nuestro trabajo, pero por supuesto un trabajo que está basado en un trabajo colectivo, un trabajo de redes, un trabajo en alianza, principalmente con nuestras contrapartes, con organizaciones de sociedad civil, pero también con la intención de tender un puente hacia la academia y de que nos entendamos ambos sectores como aliados estratégicos para ir generando agendas de cambio y agendas de transformación. Entonces, bueno, este libro, Presupuesto Público, Rendición de Cuentas y Salud Materna en México, un acercamiento de los derechos humanos, es el 4º título de la colección, coordinado, como ya decía Claudia, por Daniela Díaz y por Cristian Gruenberg, que es además integrante de la asamblea de Fundar. Y forman, digamos, hasta este momento, este 4º título da cuenta
de las distintas agendas temáticas y las distintas agendas de transformación que estamos tratando de impulsar desde hace 17 años de fundar. Entonces, yo solamente me resta reconocer el trabajo de Daniela, el trabajo de Cristian. De verdad es muy satisfactorio estar aquí el día de hoy, y también, por supuesto, el trabajo de Claudia, a partir de este año como coordinadora de esta colección. Yo eso sería todo, felicitarlos. Y bueno, pues les regreso la palabra. Este libro. Y ahora voy a ceder la palabra a Daniela Díaz Echeverría, quien es una de las coordinadoras y es feminista y cursó la maestra en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, diplomada en género por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, y desde agosto de 2000 es investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Dice, esta historia de caminar colectivo tiene varios comienzos. Uno se sitúa en los primeros años de estar en Fundar y en un instante muy especial, que en mi memoria está de manera muy clara, que fue cuando Elena Hofbauer, quien en ese entonces era directora de la organización, me hace saber que entraría a participar de un proyecto sobre mortalidad materna y presupuesto público financiado por la Fundación MacArthur. Desde ese momento, en Fundar, comenzamos con paso firme a recorrer rutas que luchadoras ya habían abierto y a aportar con temas desconocidos o poco utilizados por el movimiento feminista o eran cosa de hombres. Así se llegó a analizar y cuestionar los modelos que definen la gestión pública en la salud materna, particularmente en cuanto al diseño de la política pública y de la estructura presupuestaria. De ello han pasado 14 años, en el afán de generar evidencia para finalmente romper con la normalización de la mortalidad materna y aportar en la lucha emancipadora de las mujeres. Es decir, de la misma forma en que las mujeres hemos batallado por desnaturalizar el feminicidio, este libro pretende aportar en desnaturalizar la mortalidad materna. A lo largo del tiempo, en Fundar se han elaborado diversos libros y documentos de trabajo con el propósito de sistematizar las investigaciones y dar a conocer sus hallazgos en estos temas. El presente libro da cuenta de un último periodo, donde en lo personal me reafirmo como feminista y en Fundar se lleva a cabo un trabajo con dos organizaciones, Quinal y Balance, analizando a nivel nacional y en el estado de Guerrero cómo se asignan los presupuestos para salud reproductiva, cómo se alinean con la política pública, si la planeación es sólida y suficiente para que los servicios de salud funcionen, los programas existan y las mujeres obtengan toda la atención en salud reproductiva conforme a lo que para ellas está bien y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar. En esta década y media, en el contexto internacional, la disputa del dominio del conocimiento en los temas de financiamiento en salud en general y en salud reproductiva en particular, los organismos internacionales financieros y los espacios de académicos aliados con el gran capital y los estados conservadores continúan afirmando que son solo válidos los contenidos conceptuales generados o usados por ellos mismos. Asimismo, salían para definir los compromisos de los gobiernos. Como toda disputa, los movimientos emancipadores ganan batallas. Y una ha sido el paradigma de los derechos humanos,
que en épocas donde el neoliberalismo arrecia con todo, los derechos humanos se han convertido tanto en un escudo como en un arma, que posibilita actuar desde diferentes direcciones. Este libro pretende aportar en darle contenido tangible a dicho paradigma, un significado, puntualmente en lo relativo al cómo se construyen y aplican las estructuras de asignación de recursos financieros de cara a los lineamientos de los programas y estrategias públicas en salud reproductiva. Tal ejercicio se acompaña de consideraciones que explican por qué el libro contiene el trabajo de Christian Grünberg y Manuela Garza y el genial prólogo de Alicia L. Yamin. Básicamente porque entre Quinal, Balance y Fundar sentíamos que debíamos aprender qué significaban los derechos humanos en nuestra región, en América Latina, y clarificarnos cuáles eran las tensiones en el contexto internacional, qué significaba la rendición de cuentas en tanto componente sustantivo de los derechos humanos. En el año 2012 conocí en El Salvador a Chris Grünberg, durante un taller donde varias organizaciones de Latinoamérica compartíamos nuestras experiencias en seguimiento al presupuesto. Inmediatamente hubo la conexión en torno a que el análisis de presupuesto había que llevarlo más allá. Fue así que Fundar propició que en abril del 2013 tuviéramos un taller entre las 3 organizaciones y CRIS, al cual se sumó Manu Garza, puesto que ella actuaba en la agenda internacional, precisamente desde los abordajes del análisis del presupuesto, rendición de cuentas y derechos humanos. Pedimos la colaboración de Cris por su experiencia en crear y trabajar desde el activismo feminista y desde estrategias de incidencia y herramientas analíticas nuevas, rupturistas, y que siempre va descubriendo modos y fortalezas al análisis de presupuesto, a su vez al entramado jurídico en derechos humanos, la transparencia y al derecho de acceso a la información. De estas innovaciones y necesidades vitales surgió la propuesta de escribir en papel las reflexiones, los cuestionamientos, las evidencias, el dato duro, pues, las conclusiones, las recomendaciones, los análisis y herramientas técnicas desarrolladas en las investigaciones realizadas entre los años 2011 y 2014, dándonos la licencia de hacer actualizaciones al 2015 y en algunos asuntos hasta el 2016. Una de las contribuciones centrales del libro es visibilizar la paradoja de que existen componentes de la gestión administrativa presupuestaria que permiten programar estrategias en salud orientadas o enmarcadas en los derechos humanos. Y la paradoja es porque a la vez, con el diseño de la política y presupuesto público en salud y en salud reproductiva, este diseño es un obstáculo estructural para que, por un lado, el Estado dé cumplimiento cabal de sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos en salud, los derechos sexuales y reproductivos a la población en general y a las mujeres en particular, y más aún a las mujeres en su diversidad, y que pese a la retórica de los gobiernos mexicanos de los últimos años en materia de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, al momento de decidir, las opciones se definen por la racionalidad financiera neoliberal, que perpetúa la desigualdad y acarrea el sufrimiento evitable a cientos de mujeres. Asunto esencial para comprender la morbilidad y mortalidad materna, lo evitable del sufrimiento. Y sin embargo, pese al reconocimiento desde actores plurales de la validez de la evidencia que da cuenta de lo evitable de ambos sucesos, de la morbilidad y la mortalidad materna, dicho reconocimiento es insuficiente para mover los acuerdos internacionales
nacionales y locales en torno a políticas y presupuestos públicos. Otro aporte del libro es la elaboración, la aplicación y el poner a disposición de la sociedad civil, como señalaba Aide, el análisis técnico aplicado en estas investigaciones y la ampliación temática de dicho análisis técnico. Por ejemplo, al tema de los presupuestos etiquetados se le suma el famoso seguro popular y toda la estructura presupuestaria en salud. Asimismo, se agregan los componentes de participación y rendición de cuentas y un asunto toral en el México de hoy, que es el derecho al acceso a la información y la transparencia, que en contextos autoritarios son plataformas fundamentales en la lucha democrática. Este libro se ha generado con dinámicas amorosas y generosas, imposible de pensarse si no es por Fundar, por todo el apoyo institucional y ser una organización que permite dar saltos progresistas y actuar en la solidaridad. Este cobijo permite generar espacios de aprendizaje, permitió y sigue permitiendo con Quinal y Balance, organizaciones generadoras de saberes y que apuntan a temas centrales de las dinámicas de las mujeres en sus luchas libertadores. Al poner en la discusión pública y cuestionar a la política y presupuesto público en relación a las mujeres indígenas, las mujeres con VIH, las adolescentes y las mujeres en su diversidad erótica afectiva. Hacia Quinal y Balance, solo agradecimiento por su excelente trabajo. Los mismos sentires con Cristian y Manuela, quienes con un análisis riguroso y asertivo nos permitieron incorporar a la mirada analítica lo que pasa más allá del territorio nacional, ver que las disputas en México en gran medida derivan de disputas en la arena internacional. Aunque aquí no esté, de todas formas quiero expresar la maravillosa sorpresa que fue contar con el prólogo de Alicia Yamín, una sorpresa mediada por Chris Grünberg y un prólogo con una reflexión que fortalece los argumentos transversales del libro. Un gracias de corazón a Flérida y a Rafaela, que hoy es una ocasión más en que colaboran generosamente con Fundar. Finalmente, dos cosas. Una es el enorme agradecimiento a todas las redes en las cuales hemos participado: la Coalición por la Salud de las Mujeres, el Comité por una Maternidad Segura en México, el Observatorio de Mortalidad Materna y otros espacios de defensa de las mujeres con VIH y de las mujeres indígenas. Lo segundo es desde aquí externar la dicha de que este trabajo me ha permitido conocer a mujeres enormes, líderes indígenas del estado de Guerrero. Es un honor. Y quisiera mencionar a dos defensoras de los derechos de las mujeres indígenas, quienes desde hace algunos años han sufrido amenazas y agresiones por su quehacer en torno a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de sus comunidades y de toda la entidad de Guerrero. Hermelinda Tiburcio Cayetano, trabajadora social. Salida del vino. Va. Bueno, Hermelinda, trabajadora social e integrante de Quinal Alcitic Guerrero. Apolonia Plácido Valerio, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez, de San Luis Acatlán, ambas organizaciones asentadas en la región de la Costa Chica de Guerrero.
Asimismo, hacer un reconocimiento a todas las compañeras, Comunidad Raíz Zubia, entre el colectivo que lleva años luchando y quienes también han amenazado por su exigencia de que se ponga en funcionamiento la Clínica de la Mujer para la Atención de Cánceres en Atoyac de Álvarez, región de Costa Grande de Guerrero. Eso. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Daniela, por tu presentación. También gracias por nombrar y visibilizar al resto de las autoras que están aquí presentes de alguna manera y por poner sobre la mesa lo importante de retomar caminos allanados para seguir allanando caminos. Y si recordamos que lo personal es político, lo emocional también es político, sobre todo cuando se trata de evitar el sufrimiento y la mortalidad, la morbimortalidad de las mujeres. Le cedo la palabra a Férida Guzmán, quien es profesora investigadora de tiempo completo en la Flaxo, México, donde además se desempeña como directora adjunta académica. Fungió también como coordinadora académica del Diplomado Superior en Presupuestos Públicos Pro Equidad de Género contra la Pobreza en América Latina y el Caribe durante 6 promociones. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Economía en la UNAM, donde recibió mención honorífica por su tesis de licenciatura. Sus áreas de investigación son políticas públicas, presupuesto público y mercado de trabajo, todas con perspectiva de género. Muchas gracias, Férida. Buenas noches a todas y todos. Mi especial agradecimiento a Daniela, una muy querida colega. Y bueno, el participar en la presentación de este libro, que en verdad esta imagen es una belleza, realmente es, me dicen que es de una artista muy linda, ¿no? Felicidades por el contenido y por la presentación. Quiero agradecer también a las coautoras, digo coautoras del libro porque todas son autoras, y a Cristian siempre, en todas, ¿no? Incluidas, somos mayoría. Y por permitirme tener un acercamiento a estas reflexiones que nos invitan y nos plantean el compromiso de hacer investigaciones con mucha más profundidad. Considerando que tengo 15 minutos, voy a hacer una presentación general del libro, aparte de lo que ya mencionó Daniela, y también con la idea de que sea una presentación general que los invite a leerlo, a leer este libro que tiene importantes aportes. Desde mi opinión, este libro aporta para el conocimiento del diseño de la política pública. Aquí se presentan resultados de investigación que servirían para los diseñadores de la política pública. También para las organizaciones de la sociedad civil, un abordaje metodológico que permite ampliar nuestra ciudadanía mediante el desarrollo de estas investigaciones de monitoreos que ustedes bien nos introducen en esta metodología y que me parece que es una vía de incidencia en la política, de posible incidencia en la política y de una práctica ciudadana más efectiva. Uno esperaría que esto nos invitara a desarrollar ese tipo de actividades.
Tengo que mencionar que también académicamente representa un aporte porque nos invita a abrir nuevas líneas de investigación. Se abren muchísimas líneas de investigación con este libro. Y bueno, siempre tenemos el riesgo de que cuando presentamos un libro podemos omitir información que es valiosísima porque justamente tenemos poco tiempo para hacerlo. Yo cuando leía el material que me enviaron, que todavía no era impreso, yo decía, podemos hacer una presentación de cada uno de los capítulos, ¿eh? Es realmente muy interesante. Y bueno, voy a comenzar diciendo que la perspectiva de análisis de los derechos humanos es relativamente novedosa en los estudios de presupuesto público. Yo soy una de las personas que trabaja este tema y el abordaje se alude mucho a los derechos humanos en los análisis de presupuesto, de políticas, igual y de la rendición de cuentas, pero tomarlo como un eje de análisis representa un importante novedoso para los estudios de presupuesto y para los de rendición de cuentas. Desde mi opinión, en el tema de mortalidad materna ha habido como más trabajos que consideran este tipo de eje analítico, el enfoque de los derechos humanos, pero es novedoso para el presupuesto y para la rendición de cuentas. Un aporte adicional es donde, a partir de la perspectiva de derechos humanos, el centro lo constituye el problema de la mortalidad, pero como elementos transversales que cruzan este análisis en el marco de los derechos humanos, el considerar el presupuesto público y específicamente el presupuesto de egresos y la rendición de cuentas, también es el aporte que tiene este texto, interrelacionar un problema social que se ha convertido en un problema público y en un problema que ha entrado a la agenda gubernamental, interrelacionar ese problema con un análisis del presupuesto que ya se había hecho y que Fundar ya lo había hecho, y también considerar el tema de rendición de cuentas, digamos que se habían hecho de manera separada estos análisis, pero juntar los tres representa un aporte importante. Como siempre, mi mirada académica me lleva a destacar, aunque soy feminista, muy activista, pero siempre la mirada académica me gana mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero destacar que el contenido y la organización del libro dan cuenta y expresa un análisis más que de la mortalidad, un análisis de la política presupuestaria y de la rendición de cuentas en materia de salud materna. No es lo mismo abordar los derechos humanos como principio político que considerarlo como eje de análisis. Y este énfasis en considerar el enfoque de los derechos humanos se nota en el libro un sobreesfuerzo por justificar y vincular la perspectiva de los derechos humanos, como que de pronto se sentía tal vez un poco por ahí que si no lo justificaba no quedaba como bien planteado. Es tal este interés de justificar que al presupuesto y a la transparencia y rendición de cuentas también se le encontró esa vertiente del enfoque de los derechos humanos, aunque la centralidad estaba en la mortalidad materna, como que en aras de justificar, este es el eje analítico, este es lo que guía nuestra investigación,
pues lo justificamos. Quiero destacar que podría plantear una falsa idea si concentramos este abordaje de que el objeto de estudio no es la mortalidad materna, sino el presupuesto público. Y me parece que ahí hay una tensión que se resuelve en aras de cerrar con la idea de la mortalidad materna, pero sí se aprecia un énfasis muy fuerte en el abordaje del presupuesto público. Metodológicamente, nosotros que analizamos los temas desde los abordajes de los derechos humanos, se presenta un marco de estándares internacionales en materia de salud materna, perfectible, como lo muestra en su análisis crítico Manuela Garza. O sea, tiene todavía debilidades que pueden ser perfectibles. Pero este marco, como lo plantean las metodologías de análisis con perspectiva de derechos humanos, son los que sirven de referencia para contrastarlos con lo que se realiza en términos de asignaciones y ejercicios presupuestarios, procedimientos, mecanismos financieros, procedimientos de gestión pública, así como todas esas acciones que se han realizado en términos gubernamentales para desarrollar acciones que atiendan esta problemática tan grave en este país y que en el libro da cuenta de la profundidad de esta problemática. Es por ello que el poder contrastar los estándares con todas las acciones gubernamentales que en materia de presupuesto, de rendición de cuentas, de un análisis muy centrado en el sistema de salud, muy centrado en el sistema de salud, eso permite tener un acercamiento de qué tanto esos derechos, esos estándares establecidos como derechos en salud materna se han cumplido o no para las mujeres. Entonces, hay una identificación de cómo los presupuestos y la rendición de cuentas son medios, son mecanismos, son instrumentos que deben de servir al propósito final, que es el cumplimiento, garantizar los derechos de las mujeres. Y no solamente el derecho a la salud, no solamente el derecho a la salud sexual y reproductiva, sino, como lo menciona Lina Berrio, el derecho a la vida de las mujeres. Desde mi opinión, los hallazgos en estas investigaciones nos muestran ciertos avances. Por ahí se menciona la disminución de la razón de mortalidad materna, pero como las mismas autoras en varios capítulos lo señalan, son avances insuficientes mientras existan situaciones que pueden evitar la muerte de estas mujeres. Ese concepto que Cristian introduce en el primer capítulo de la evitabilidad es, desde mi opinión, uno de los conceptos que nos abren el espacio para nuevas investigaciones sobre ese tema. Alicia, en su prólogo, también nos plantea las causas estructurales que llevan a la existencia de este problema. Desde mi opinión, menciona 3 fundamentalismos, pero hay más. Y me parece que eso nos abre una ventana para profundizar. Noto en el libro
que subyace implícitamente un supuesto de la perspectiva de género, pero no está explícito, ni constituye un eje transversal del análisis en el enfoque bajo el enfoque de los derechos humanos. Y estos dos primeros, este capítulo, este prólogo, a manera de prólogo de Alicia, ¿cómo es su apellido? Alicia Yamin, y el capítulo primero de Cristian, donde habla de la violencia de género, nos abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación donde profundicemos, no solamente considerando la perspectiva de género, sino otros sistemas de desigualdad, como la clase, como la etnia, porque están presentes en el libro. Ahí se revela que la situación de pobreza, la condición étnica, el tener una situación de VIH y o SIDA, nos plantean retos de incorporación de otras perspectivas que se interrelacionan y que hacen muy compleja esta problemática. Aquí se aporta en el sentido, en una parte del proceso de la política pública, en una parte muy específica que es la parte del presupuesto, pero en los mismos trabajos, sobre todo en los casos del estudio de Daniela y de los dos de Guerrero, particularmente de Lina Berrio, da cuenta de muchas acciones de política pública. Y eso nos plantea también el reto de decir, ¿por qué no considerar el presupuesto público? Y miren que quien lo está diciendo es alguien que trabaja el presupuesto público. Considerarlo solamente como un medio y que iniciemos el análisis de esta problemática a partir de cómo está definiendo el gobierno el problema público. ¿Cómo está definiendo ese problema? Porque en función de la definición son las acciones, el diseño de la política pública. Si nosotros lo vemos como un problema que lo señala muy bien esta Alicia Yamin, como un problema clínico, como una enfermedad, de esa manera se va a atender. Si no lo analizamos desde una perspectiva más amplia, vamos a seguir teniendo la existencia de este problema. Entonces, esto nos invita a reconocer el aporte del libro en términos de una parte, un mecanismo, un instrumento que permite concretizar las acciones, pero sobre la cual deberíamos de explorar más allá. Este libro representa un avance para todas, para todos quienes estamos interesados en estos temas, para los diseñadores de políticas públicas, repito, para las organizaciones de la sociedad civil. Y si lo hacemos con la pasión y la emoción que Daniela demostró, tengan la seguridad que vamos a poder seguir avanzando en este proceso y, en verdad, concretizar, hacer realidad ese derecho a la vida de las mujeres. Gracias a Lina Berrio por esa, no sé quién sea, pero por esa ubicación. Lina, muchas felicidades a todas, muy buenos textos. Les invito a quienes están en la presentación de este libro que lo lean y también que lo distribuyan entre los diseñadores de política pública. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Rafaela Esquiabón para cerrar la mesa, quien es directora de IPAS México y docente en la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos. Ha sido jefa del Servicio de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Pediatría, directora general adjunta de Salud Reproductiva en la Dirección General de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.
Es miembro de 6 sociedades médicas y autora o coautora de más de 50 trabajos libres presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales. Ha dictado más de 200 conferencias en cursos y congresos y publicado diversos artículos científicos en revistas internacionales, nacionales y en diversos libros. Muchísimas gracias, Rafaela. Muchas gracias y gracias por la invitación y gracias a todas por estar aquí. Cuando digo que sí a ciertas invitaciones, después siempre me arrepiento y me pregunto qué voy a decir yo en esta mesa y ante ciertos públicos. Pero bueno, este es mi primer defecto y segundo es que después me cuesta trabajo callarme, ¿verdad? Y también yo reflexionaba, como decía la ponente anterior, sobre la finalidad principal de estas presentaciones, es invitarlos a que lean el libro, invitarlos e invitarlas a que realmente lean el libro. Y el libro, aún leído en una forma editorial que no era muy atractiva, les juro que lo leí todo, es un libro que se lee muy fácilmente, es un libro de una lectura sorpresivamente fácil y amena, y eso se lo digo de a de veras, para que yo creo que en esta versión realmente es mucho más atractivo y fácil. En general voy a hacer algunos comentarios un poco sobre la estructura del libro, porque es una estructura que, a mi juicio, bueno, tiene 2 prólogos, tiene unos capítulos más conceptuales, esencialmente el marco de los derechos humanos, por parte de Chris Gruenberg, y el tema de atar cabos de Manuela, y finalmente tiene una segunda parte que son 3 capítulos donde se aplica de manera concreta el marco conceptual de la primera mitad del libro. Quiero empezar un poco con algunas reflexiones sobre algunos de estos capítulos, empezando por el prólogo, a manera de prólogo, de Alicia Yamin, Economía política del sufrimiento evitable, y con una frase que quiero poner así como prólogo: por otro lado, demasiadas cosas siguen igual. Efectivamente, Alicia describe los 3 fundamentalismos que, a su juicio, y que yo creo que compartimos, aun cuando también compartimos que hay otros, que enmarcan un poco este tema de la salud de las mujeres en general. El fundamentalismo económico del neoliberalismo, adhiero totalmente, y creo que es el marco paraguas bajo el cual nos estamos debatiendo todos. El fundamentalismo ideológico y religioso, que pretende definir a las mujeres como por su sexualidad y no por su humanidad, como dice Alicia. Y el fundamentalismo del modelo biomédico, que pretende reducir las funciones reproductivas de las mujeres, el embarazo y el parto, a una patología médicamente regulada y controlada. Alicia es muy crítica, se lanza en un análisis muy crítico de las políticas internacionales, del marco internacional de las políticas que han enmarcado, valga la redundancia, las estrategias para reducción de la muerte materna, en especial los objetivos de desarrollo del milenio, una crítica que después retoma Manuela, creo yo, como una lista de lavandería de aspiraciones, afirmando que esta lista de indicadores, de metas y de objetivos no sirve de nada si no se enmarca dentro de una teoría de cambios. Y con esta crítica, con esta visión muy fuerte sobre, bajo este fundamentalismo económico del neoliberalismo que determina sociedades de mercados, valores de mercados aplicados a sistemas de salud de mercados, donde hay una ilusión
de la libertad del consumidor. Creo que escoger el médico, escoger el proveedor, algunas cosas que se nos han vendido bajo ciertos modelos de sistema de salud. Creo que efectivamente es un lente de lectura que comparto, que tenemos que asumir, que tiene que estar muy claro, creo yo, en las lecturas que se hacen de ciertas políticas públicas relacionadas en especial a salud materna, pero creo yo no solo a salud materna. En esto comparto definitivamente las opiniones que me han precedido, pero añadido a estos fundamentalismos el hecho de que el objeto de este sistema de salud, el objeto y no el sujeto de este sistema de salud, que es la mujer como un instrumento de reproducción y no como ciudadanas sexuales completas, donde se expresan la división sexual del trabajo, la división sexual del poder, y donde se evidencia esta contradicción, que las mujeres, una contradicción que señala Alicia, entre el empoderamiento de las mujeres y la protección de las mujeres, un concepto a veces antagónico. Sin embargo, donde es importante señalar que efectivamente las mujeres necesitan y el Estado está obligado a darles la plena dotación de los derechos y en particular, por supuesto, del derecho a la salud y más en particular del derecho a la salud sexual y reproductiva y materna y neonatal, todo porque los derechos son indivisibles. Y la salud materna cuando optemos por ser madres y incluyendo el derecho a reproducirse cuando la naturaleza no apoya el cumplimiento de los derechos, el tema de la fertilización asistida, y quiero recordar las aportaciones que el caso Artavia Murillo ha dado en estos temas. También el derecho a no ser madres cuando así optemos por decidir. Pero dice Alicia, esta lucha por el derecho a la salud nunca fue una lucha por un derecho a un paquete mínimo básico de atenciones, que retoma Dani. El CAUSES ahorita cubre el 2.4% de las más de 14,000 listados de enfermedades que están cubiertas bajo la clasificación internacional de enfermedades de la CIE. Es decir, pues este derecho a la salud se ha reducido a realmente un paquete mínimo esencial, no sabemos si realmente esencial, pero un paquete mínimo de atención, y eso nunca fue la lucha por el derecho a la salud que las mujeres y los defensores de los derechos humanos han abarcado. Los capítulos del libro en general constituyen una clara contribución, a mi juicio, a entender cómo este sufrimiento evitable que menciona Alicia desde el principio se basa en estructuras y relaciones de poder en la vida privada de las mujeres y también, evidentemente, traducidos a la esfera pública de nuestras sociedades, de los gobiernos, del Estado y del sistema de salud. Y el tema de la evitabilidad es un tema que efectivamente retoma Cris y que lo retoma para justificar, para explicar por qué esta es una expresión de la discriminación. Al ser evitable en ciertos contextos, eso explica el por qué la muerte materna en otro contexto de marginación se vuelve una expresión concreta de la discriminación hacia las mujeres. En contextos donde las mujeres son pobres, son indígenas, son afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres con otras identidades sexuales. Y creo que este lente de la evitabilidad como una demostración de la discriminación es importante como
óptica de metodología de análisis y puede llevar a muchos otros caminos de análisis. Es entonces la evitabilidad una expresión de la discriminación, una manifestación de las relaciones desiguales del poder entre hombres y mujeres, primero, y después en todas las demás esferas de la desigualdad, en la esfera pública y en la esfera privada. Y son expresiones de una discriminación estructural, y aquí en el análisis del capítulo de Cris se hace un recuento de cómo los organismos internacionales de derechos humanos a lo largo de, yo diría, de la última década, casi es una historia muy reciente, y cuando te oigo hablar pienso que, bueno, estamos hablando de realmente un bebé recién gestado y es muy difícil todavía entender cómo atribuir ciertas características y cómo incorporar este marco metodológico tan reciente a nuestro análisis. Y creo que el capítulo de Cris es muy interesante en cómo analiza cómo se han generado, se han desdibujado con más claridad estos derechos relacionados con la salud materna, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, a través de sentencias como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del campo algodonero, donde se dice, se afirma: por tanto, las reparaciones deben de tener una vocación transformadoras de dicha situación, con efectos no solo restitutivos, sino correctivos. Este tema de la discriminación estructural y de la obligación del Estado a correcciones estructurales de las situaciones que han generado la violación de los derechos. Una discriminación estructural que también se señala en el caso Alin de la CEDAW, donde el tema de la mortalidad materna emerge probablemente por primera vez como una clara violación de los derechos humanos, y donde se señalan las obligaciones de la articulación entrecruzada y colectiva que el Estado tiene la obligación de generar en la respuesta para asegurar el derecho a la salud con igualdad en las mujeres. Y también en un análisis que hace Cris de las recomendaciones que la CEDAW expresa hacia México, con el tema de la obligación a reducir la mortalidad materna, pero adoptando una estrategia amplia de una maternidad sin riesgo, incluyendo la obligación de asignación presupuestarias adecuadas, de transparencia y rendición de cuentas, y de diseños y gestión de políticas públicas que incluyan el tema, los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Entonces, en estos tres cabos, el atar cabos, como lo dice Manuela después, entre derechos humanos, salud materna y presupuestos, derechos humanos, salud materna y violencia obstétrica, derechos humanos, salud materna y obligación de transparencias, derechos humanos, salud materna y acceso a la información. Hay una parte muy interesante donde Cris habla de este derecho al acceso a la información, y más bajo una óptica, un marco mucho más sistémico que señala la agenda política de este sistema de transparencia bajo diferentes subsistemas: subsistema legal, el subsistema de aplicación y control de sistema, de estos elementos de la transparencia, el subsistema de la capacitación a funcionarios para que puedan implementar los mecanismos de transparencia de un gobierno abierto, el subsistema de archivos para la gestión de la información. Todas estas creo yo que son lentes y caminos que abren documentación, necesidad de documentación y de investigación, y lo digo porque creo que durante mi corto paso por las instituciones vivimos en primera persona estas primeras expresiones de las necesidades de la transparencia por parte de los organismos públicos, de los funcionarios públicos. Y no es fácil,
desde esa también trinchera, entender cuáles son los vacíos, cuáles son las necesidades de respaldo para la información que estas obligaciones del Estado generan. Evidentemente, una demostración muy concreta de la importancia de la construcción del derecho a la información y a un sistema de transparencia es este libro, sobre todo la segunda mitad de este libro, que se construye y se genera a partir de solicitudes a los sistemas de transparencia, solicitudes de información. El capítulo sobre VIH-Sida se construyó no solo, pero a partir de casi 140 solicitudes de información. Y esto ha generado la documentación, en gran medida la documentación que se hace de ejemplos concretos de análisis de presupuestos públicos aplicados a las políticas en salud materna en Guerrero y presupuestos públicos aplicados a la reducción de la prevalencia de VIH-Sida y políticas de prevención de la transmisión. Y en este sentido, de nuevo hago una reflexión sobre el enorme camino recorrido, a mi juicio, en tiempos relativamente tan cortos, conceptualmente, jurídicamente, pero sobre todo en el campo, por activistas y por académicas, y por activistas académicas o académicas activistas, en estos temas de investigación y de documentación. Y aquí paso un poco, creo, el capítulo del análisis que hace Manuela Garza, en un capítulo realmente excelente, pero déjeme retomar un poco el tema del acceso a la información, porque también Cris habla no solo del derecho al acceso a la información en términos políticos y de la rendición de cuentas horizontal y vertical, sino aborda también otra parte del acceso a la información, que es, como él lo llama, el acceso a la información en la calle, que tiene que ver con el acceso a la información entre el prestador de servicio y la mujer directamente, el tema del acceso a la información en optar por el tratamiento médico, etcétera, que es un tema aún más nuevo, creo yo, y que se ha vuelto recientemente como parte del componente, la negación de este derecho como parte del componente de la violencia obstétrica, por ejemplo. También otros temas recién nacidos, recién abordados, que ameritan profundizarlos. Y bueno, ¿qué puedo decir del capítulo de Manuela Garza? Que es un ejemplo de lo que les decía al principio. Está escrito de una forma sorpresivamente amena, de fácil lectura, a pesar de ser de una gran densidad y riqueza conceptual, como el resto del libro, y donde, como les estaba diciendo a lo largo de esta presentación, el capítulo va atando cabos entre estos tres hilos. Tejer con tres hilos no es fácil, y tú lo mencionaste: la mortalidad materna, la transparencia y rendición de cuentas, y la accountability, y las perspectivas de los derechos humanos. Y además entreteje estos tres cabos alrededor del análisis de dos iniciativas globales impulsada por la ONU para reducción de la mortalidad materna, la Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres y de las Niñas, y como ejemplo, diría yo, negativo, incorporación de la perspectiva de derechos humanos a la salud materna. Voy a terminar rápido. Insisto, atar los tres cabos no es sencillo, pero puede resumirse, y Manuela lo resume, de manera muy simplificada en la obligación que los sistemas de salud del Estado tienen de reducir la mortalidad materna de manera equitativa, reduciendo brechas, asegurando que se destine el máximo de los recursos disponibles, se avance progresivamente en el goce de los derechos, de estos derechos, y no se discrimine. Y yo creo que este marco es el que logra atar estos tres cabos, y está resumido muy bien en unas tablas, inclusive conceptual, y este marco resume el gran trabajo conceptual que se ha hecho alrededor del proyecto del artículo 2 del PIDESC. Me imagino un trabajo conceptual
muy denso y que se ha traducido en estrategias de análisis y de advocacy alrededor del índice de presupuesto abierto, el OBI, que se mide desde 2012, ayer en la noche, otra vez. Son estrategias, metodologías muy recientes y tenemos que tenerlo presente, que a su vez se puede correlacionar con el indicador de mortalidad materna en los países, encontrándose aquí una clara relación inversa: a mayor mortalidad materna, menor transparencia. Estoy segura que se pueden encontrar esta misma relación con otros indicadores en salud. En este sentido, creo que efectivamente la mortalidad materna como tal no es la única, que termina así de atar los tres cabos inicialmente descritos. Es claro adicionalmente, como demuestran el resto de las autoras, que el gran reto de la transparencia y de la rendición de cuenta es poder llegar a niveles de desagregación del análisis de los presupuestos mucho más finos. Es decir, el análisis nacional no es suficiente y, como describe Dani, como describe Lina, como se describe en el capítulo sobre VIH, se necesita una desagregación por niveles de gobiernos, federales, estatales, municipales, y la opacidad aumenta conforme aumenta la lejanía del centro, ¿verdad? Por programas, mortalidad materna, VIH-Sida, salud sexual, salud reproductiva, adolescentes, y vemos una tendencia ahorita, por ejemplo, de agrupar los programas, lo que implica una mayor dificultad de transparencias, por grupos de edad, por características de la población, indígena, afrodescendientes, etc. Dice Manuela, una presupuestación que está abierta al monitoreo público es un pilar esencial de la rendición de cuentas general de un gobierno con su ciudadanía, y esto puede tener un impacto en el uso efectivo de los recursos públicos. En pocas palabras, el análisis presupuestario nos permite identificar brecha entre compromisos y resultados. También, como cita Dani, los presupuestos son políticas sin demagogia, pero no son suficientes también, y creo que el análisis que se hace en los 3 capítulos últimos también demuestra que la importancia de vincular los presupuestos con las políticas y los programas, y la dificultad de hacerlo en un sistema de salud extremadamente fragmentado en sus mismos programas, no solo en sus presupuestos, entre los niveles federales y estatales, normativo rector y operativos, normativo rector y financiero, pues el que no tiene el dinero no manda, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestras divisiones de tarea mandan los que no tienen el dinero o que tienen muy poco dinero. Entre áreas, un ejemplo sobre el análisis operativo de los últimos capítulos, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y el CENSIDA, por ejemplo, para las políticas de prevención de la transmisión vertical del VIH-Sida, entre el primer nivel y el segundo nivel de salud, en suma, en un sistema de salud realmente pulverizado. Y dentro de estos sistemas de salud, a mí me llama la atención algunas sorpresivas acciones positivas, hasta en los operativos estatales, de la creatividad y de la capacidad de lograr, de buscar, digamos, conseguir metas y objetivos con creatividad, diría yo a veces, como se encuentran soluciones y se logran resultados. La cobertura, por ejemplo, de VIH-Sida, de pruebas de VIH-Sida en la Costa Chica de Guerrero está como en un 70%. Yo sé que, como dice Alicia Yamin, y por otro lado, demasiadas cosas siguen igual, pero también se han logrado algunos avances parciales. Voy a terminar con una observación un poco crítica que viene de mis entrañas clínicas, una observación crítica sobre una afirmación de Cris. La mortalidad materna no es un problema médico ni tecnológico, es un fenómeno social complejo
que combina fallas masivas del sistema de salud con patrones de discriminación contra las mujeres, y además las mujeres adolescentes, indígenas, afrodescendientes, etc. Yo diría la mortalidad materna no es solo un problema médico ni tecnológico. Hay también aspectos médicos y tecnológicos, porque los recursos y las soluciones tecnológicas y médicas no están donde deberían de estar, aun cuando sabemos cuáles son. Y finalmente concluyo retomando la reflexión de Dani sobre la densidad afectiva que rodea esta producción, estas personas, este libro. También comentaba la belleza de poderlo documentar. Muchas veces esta parte de la documentación y de la escritura es algo que siempre dejamos por último o no hacemos de plano. Pero esta densidad afectiva que rodea estas publicaciones y esta red de personas que están aquí, y siempre lo hemos reflexionado, que es una densidad afectiva que no está regida por dinero. Hay unas redes de trabajo aquí de personas que trabajamos sin ningún fondo común, eso es raro, aún en el activismo, y es loable y creo que es festejable. Muchísimas gracias.